de cada oportunidad, parte número 9, así que los animo a que puedan escuchar los 8 mensajes anteriores porque van relacionados, van vinculados, ¿no?, uno al otro, para que no te pierdas en lo que el Señor nos está hablando. Al final del mensaje vamos a participar de la cena del Señor juntos y vamos a honrar al Señor con esa obediencia de compartir el pan y el vino. Muy bien, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 18, dice así: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios, saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Y ahí estamos aprendiendo, amén, a poder nosotros extraer, conseguir el beneficio, el rédito, la ganancia de todo lo que nos pase en la vida. Sea malo, sea bueno, sea regular, depende cómo lo veamos, desde qué ángulo lo podamos ver. Pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros podemos sacar ganancia de todo lo que nos pasa en la vida. Amén, hermanos. Por eso dice el versículo 17: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. La llenura del Espíritu Santo te hará una mujer, te hará un hombre, te hará una persona que sabe aprovechar las oportunidades. Todo lo que te pasa en la vida te va a ayudar para bien, ¿sí o no? Se va a cumplir la palabra de Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas cooperan, nos ayudan, nos hacen bien. Solamente necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. No erres el camino, no te vayas por el lado del vino como parece que estaban haciendo acá los hermanos de la iglesia de Efesios, de Éfeso. Los efesios parece que algunos estaban teniendo problemas y estaban volviendo a las viejas costumbres. Otros capaz que querían evadir los problemas y seguían dándole al vino, ¿no? No estaba la Mona Jiménez, ¿no?, en ese tiempo, si no hubieran cantado ¿quién se ha tomado todo el vino?, ¿no?, en ese momento. Y Pablo le dice: no se vayan por ahí, no es el camino, ¿no? Hoy podríamos decir: no son las drogas el camino, ahí no está la solución. No es el vicio, no es ándate al baile y ahoga las penas, ¿no? Total, los problemas, ¿no? Después peor todavía, dice, eso les arruinará la vida. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos han salido de esa ruina? ¿Ah? Ahora dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque ahí está la verdadera sabiduría. Y hemos aprendido de la vida de David y estamos aprendiendo de la vida de José también muchas características de hombres que fueron aprovechadores de oportunidades. Yo oro al Señor, hermanos, y creo con todo mi corazón que nosotros somos y vamos a seguir siendo mucho más todavía una iglesia aprovechadora de oportunidades. Amén. Aunque el enemigo se levante, como decía mi esposa, aunque vengan luchas, pruebas, dificultades, en otros momentos vendrán tiempos de más de viento a favor, pero pase lo que pase, nosotros vamos a avanzar y vamos a ser bendecidos por el Señor. Amén. Porque vamos a aprovechar las oportunidades. Aún los ataques del enemigo los vamos a aprovechar y van a ser bendición para nosotros. Así que aprendíamos mucho de la vida de José y en el último domingo toqué una característica fundamental de un aprovechador de oportunidades como lo fue José. Y hablamos del temor de Dios en el versículo 9 del capítulo, si no me equivoco, 39 de Génesis. Estamos ahí en los capítulos, hoy vamos a ir al 40, pero capítulo 39, ahí está toda la historia de cuando José llegó a Egipto y estuvo en la casa de uno de los generales del ejército de Faraón, y ahí el Señor lo empezó a prosperar. Y Dios lo prosperó tanto que
este hombre llamado Potifar lo puso como administrador de toda su casa. Y tal es así la bendición del Señor que la esposa de Potifar, la mujer de su jefe, empezó a mirarlo con cariño, porque además de ser un hombre sabio y bendecido por Dios, José era un muchacho de buen parecer. Y la mujer de Potifar empezó a acosarlo y quería acostarse con él. Y la tentación estaba todos los días, hasta que un día lo encerró y casi que lo obligó, ¿no?, a acostarse, a tener relaciones sexuales con él. Y José tuvo que salir corriendo. Y conocemos la historia, la mujer se quedó con el manto de José y al verse tan avergonzada y tan herida por esa huida de José, de esa tentación, ella empieza a gritar y lo termina acusando. Y dice todo lo contrario, él es el que quiso abusar de mí. Entonces cuando llega su amo Potifar, se encuentra con esa situación, se enoja con José y lo manda a la cárcel. Amén. Y nosotros aprendíamos el domingo pasado de cómo José no solamente lo hizo por su amo, aunque él le dice a la esposa de Potifar, a esta mujer, le dice: no puedo yo traicionar a mi amo que ha confiado toda su casa y la ha puesto en mis manos toda la administración de las propiedades, economía, empleados, etcétera, etcétera. Tú eres su esposa, no puedo traicionar a mi amo. Pero además de eso, no puedo pecar, porque esto sería un gran pecado contra mi Dios. Y aprendimos de cómo lo que nos sostiene, hermanos, en los momentos de tentaciones fuertes de nuestra vida es el temor de Dios, el temor de Jehová. Amén. Y aprendimos también que el temor de Dios es la raíz, como dice Proverbios, o el principio o el origen de la sabiduría. Así que José era un muchacho sabio. Aunque era un adolescente, aunque estaba sujeto a pasiones, aunque no le fue fácil, por eso tuvo que salir corriendo. Amén. Tocarle al hermano que tenés al lado y decirle: tenés que saber huir de las tentaciones. No te hagas el valiente. Hola. Amén. Si vos tenés problemas con el alcohol, hermano, no te vayas a un asado con los amigos, no te vayas ahí. Porque le vas a sentir el olor al fernet, ¿no? Le vas a ver la espumita nomás. ¿Qué tenés que hacer? Salir corriendo de ahí. Amén. Cómanse ustedes el asado. Yo me voy a comer el asado con los de mi grupo de conexión. ¿Ah? Que ahí no toman alcohol. En algunos, ¿no? Un vasito, algunos. Pero cuidado ahí. Pero huimos de la tentación. Amén, hermanos. Si tu debilidad es la pornografía, hermano, no te metas con el teléfono al baño, no te pongas ahí a scrollear, te va a salir cualquier cosa. Tienes que huir de ahí, apagar, desconectar, mirar las redes cuando alguien esté a tu lado, que no estés solo. Amén, hermanos. Si tu debilidad, así sucesivamente, ¿no? Las tentaciones que vos puedas tener, tenemos que saber huir. Amén. Porque como dice la palabra, soldado que huye sirve para otra guerra, ¿no? No, eso no está en la Biblia, hermano, no es un versículo, pero es un refrán, que hay momentos de pelear y hay otros momentos de salir corriendo en el nombre de Jesús. Y José supo salir corriendo, aunque las consecuencias fueron ir a la cárcel. ¡Qué injusticia! Porque su amo se enojó con él y lo mandó a la cárcel. Pero leímos en la palabra algo que nos impactó mucho el domingo pasado, y es que José fue llevado a la cárcel del rey, porque él era un administrador y era un hombre importante en la casa de Potifar, así que fue llevado a donde estaban los presos de la casa real. No fue llevado a cualquier cárcel, a cualquier prisión, a cualquier comisaría de Egipto, no, fue llevado a donde estaban los prisioneros del rey. Y entonces ahí, yo les decía, cada vez estaba más cerca del trono José, cada vez estaba más cerca de lo que Dios le había mostrado, del propósito de Dios, que era que él iba a ser levantado, que sus hermanos iban a postrar delante de él. ¿Se acuerdan de los sueños de José al principio, cuando era un muchachito?
Así que él estaba encaminándose, aunque ese momento era un momento de injusticia. Ese tiempo en la cárcel fue un momento de mucha tristeza, quizás para él, siendo fiel a su amo, siendo fiel a Dios, y sin embargo teniendo consecuencias de prisión, de cárcel, de injusticia. Ahora, quiero que hoy aprendamos otra característica de José, y es que José aprendió, y en la cárcel, en ese momento de mayor oscuridad de él aprendió a interpretar los sueños de Dios. Porque la primera vez en toda la historia de la vida de José, cuando él va a interpretar sueños, porque los sueños que él contó cuando era adolescente, los sueños de las espigas y los sueños de las estrellas y las lumbreras que se postraban delante de él, fueron los hermanos los que interpretaron el sueño. Después lo lees con cuidado en tu casa, versículo, ahí capítulo 37, 38 de Génesis, y ahora nos metemos en el 40. Pero fueron los hermanos y después fue el padre, Jacob, el que interpretó el sueño. ¿Qué quiere decir con esto? Que tu madre y yo nos vamos a postrar delante de ti. José simplemente contaba lo que él había soñado. Pero en este momento de la cárcel es cuando él empieza a tener revelación. ¿Puedo decir conmigo revelación? Una de las características principales de un aprovechador de oportunidades es que tiene revelación de Dios. Sin revelación, hermanos, no conoceremos los propósitos de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida. No vamos a conocer qué es lo que Dios desea de nosotros en el próximo tiempo de nuestra vida. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? El capítulo 40, versículo 1, quiero que lo leamos juntos. Dice así la palabra. Vamos a leer hasta el versículo 23. Leemos toda la historia, después sacamos la enseñanza y lo aplicamos a nuestra vida. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están acá? Capítulo 40 de Génesis, versículo 1 dice así: pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Fíjate dónde había llegado José, que ya aprendimos y vimos que aún en la cárcel él había sido levantado, y el jefe de la guardia confiaba en José y casi poco más le da las llaves de la cárcel. Puso a todos los presos bajo sus órdenes. Así que donde quiera que José estaba, era bendecido y era levantado. Sabía aprovechar las oportunidades. Verso 4. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo, y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy?, les preguntó. Anoche los dos tuvimos un sueño, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significa. Poca gente, hermanos queridos, puede tener revelación o puede interpretar lo que Dios está hablando. Poca gente, hermanos queridos, conoce el corazón de Dios y conoce las intenciones del Señor y puede discernir lo que Dios está mostrando y lo que Dios está hablando. Necesitas tener discernimiento en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Necesitas tener interpretación de lo que Dios está mostrando, porque estos estaban preocupados y nadie podía decirles qué significaban sus sueños. Verso 8, la segunda parte del versículo 8 dice: José les contesta, la interpretación de los sueños es asunto de Dios. Respondió José: vamos, cuéntenme lo que soñaron. Hemos escuchado y hemos leído reiteradamente como la palabra en estos capítulos nos dice que
Jehová estaba con José. Dios estaba con José. Amén. Por eso es que José ahora les dice, cuéntenme los sueños. Porque aunque la interpretación y aunque la revelación viene de Dios, Dios está conmigo. Así que cuéntenme los sueños. A ver si puedo quizás discernir y puedo interpretar o puedo decirles, decodificarle lo que Dios está hablando. Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano, entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. Y ese fue el sueño. Entonces José, por revelación de Dios, porque ya José sabía que solo Dios podía revelar o podía mostrar el significado de los sueños, le dice, el sueño significa lo siguiente, dijo José, las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de sus coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Una petición de José, porque José entendió y recibió la revelación de que este hombre iba a ser liberado y que iba a ser restituido en su puesto de copero del rey, que de hecho, hermanos, era uno de los funcionarios en los que el rey más tenía que confiar, porque cualquier funcionario que le diera de comer o de beber al rey podía envenenarlo y corría ahí de hecho, antes de que el rey probara el vino, primero el copero lo tomaba, ¿no? Entonces tenía que ser un hombre de confianza 100%, absoluta, porque dependía la vida del monarca. Pero José le dice, acuérdate de mí, porque vas a ser liberado en 3 días y vas a ser repuesto a tu lugar de honor, siendo el jefe de los coperos del rey. Cuando el jefe de los panaderos, que era el otro que estaba encarcelado, vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José, yo también tuve un sueño. En mi sueño había 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón. Pero llegaron las aves y se las comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. Verso 18, el sueño significa lo siguiente, le dijo José. Las 3 canastas también representan 3 días. En 3 días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. 3 días después, o sea, el mensaje fue de muerte, ¿no? A uno de restitución y de perdón y restaurarlo, al otro de juicio y de muerte. Amén. Se ve que algo iba a descubrir Faraón en esos días. Iba a descubrir la treta que lo había ofendido tanto y que no sabía cuál de los 2 era y los mandó a los 2 a la cárcel. Pero después descubre que uno era inocente e iba a ser restituido, ¿se entiende, hermanos, no? Y se ve que Faraón iba a descubrir cuál fue acá el sinvergüenza, el que quiso atentar contra su vida e iba a tener su juicio. Versículo 20, 3 días después era el cumpleaños de Faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de los coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar a Faraón su copa. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José había dicho cuando le interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Amén. Amén, hermanos. Pasó
lo que José había dicho, ¿sí o no? Y aunque José le había pedido al jefe de los coperos que se acordara de él, no se acordó. Ahora, no se acordó por un tiempo, porque en el capítulo siguiente nosotros leemos que sí se acordó en un momento justo, en el tiempo propicio, en el momento que Faraón recibió un sueño y necesitaba ser interpretado. Mejor dicho, 2 sueños recibió y necesitaban ser interpretados. Ahí el copero se acuerda, pero por 2 años se olvidó de José. Recibió el beneficio y se olvidó de José, que estaba injustamente cumpliendo condena en la cárcel. Amén, amados. Amén, hermanos. Ahora, prestemos atención a esto, y esta es la enseñanza, hermanos queridos. José comenzó a interpretar los sueños de otras personas cuando se encontraba encarcelado en Egipto. Teniendo aproximadamente entre 28 años, se calcula entre 27 y 28 años es cuando a José le pasa esta situación de el copero y el panadero. Aunque desde los 17 años ya tenía visiones propias en Canaán, la Biblia detalla que su labor activa como intérprete empezó formalmente en la prisión con los sirvientes del monarca egipcio. Amén. Qué tremendo, hermanos, que en la cárcel es cuando él empezó a tener revelación. Hasta acá él había sido fiel a Dios, había sido íntegro, tenía una relación con el Señor, pero es en la cárcel, en el momento más oscuro, más injusto, en el momento más terrible, porque iban pasando los años. Incluso la gente a la que él bendecía se olvidaba de él. Qué tremendo, qué terrible, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, ahí, en ese momento, es cuando él empieza a tener revelaciones del cielo. Empieza a interpretar los sueños del Señor. Amén. Empieza a practicarlo y empieza a suceder lo que él veía, las visiones que él recibía de parte de Dios. Dios lo estaba preparando para que 2 años después pudiera interpretar los sueños del rey y fuese restituido y fuese levantado. ¿Cuántos me dicen amén? Diga conmigo, preparación de Dios. Quizás tu cárcel, hermano, quizás tu momento más oscuro, quizás el momento más injusto de nuestra vida es el momento que Dios usa para que empecemos a tener revelación. En los momentos más bajos de mi vida, en los momentos donde he tenido que doblar rodillas, donde he tenido que buscar al Señor con todo el corazón, es cuando he recibido las mayores verdades del cielo, que han marcado y se han marcado fuego en mi vida, porque no han sido algo superficial, han venido cuando hubo un clamor a Dios. Yo creo que José clamaba y le pedía al Señor que lo libere de la cárcel, ¿sí o no? Amén, hermanos. ¿Por qué te crees que le dice al copero cuando te pase todo este bien, no te olvides de mí, que estoy acá injustamente? Había un anhelo, un deseo en él de salir de esa condición. Revelación de Dios en el nombre de Jesús. En la cárcel el don de José se empieza a manifestar públicamente. Hemos visto muchas características de José. Creo que una fue llevando a la otra a desarrollarse. En nuestra vida es igual, hermanos. Aprendimos de José que era un hombre sujeto. Fue sujeto a su padre. Aprendimos que sabía servir a sus hermanos. Aprendimos, hermanos, que era un hombre íntegro, temeroso de Dios. Y cada característica, cada vez que él iba siendo probado y aprobaba delante de Dios, eso lo llevaba a otro nivel. Y era como destrabar otra habilidad en su vida. Amén, hermanos. Sabía aprovechar las oportunidades. ¿Cuántos me dicen amén? Y en este punto Dios le destraba la sobrenaturalidad de interpretar cosas que nadie podía interpretar. Después nosotros conocemos la historia como en los sueños de Faraón, los agoreros, los magos de Egipto, los hechiceros no podían interpretar los sueños, pero José podía hacerlo. Había el Señor hecho un milagro en su vida y había empezado él a moverse de una manera sobrenatural en otra dimensión. Pero ¿dónde pasó eso, hermanos? En los brazos de papá, con la túnica de colores.
Tocar al que tenía al lado y decirle, prepárate, prepárate, tocarlo en el nombre de Jesús. Porque van a venir dificultades, hermano, vienen momentos así, pero gloria a Dios, porque aunque el Señor lo permite por un tiempo, el Señor también nos saca de ese lugar y nos saca vencedores, nos saca victoriosos. ¿Cuántos me dicen amén? Nos saca con revelación, se nos abre el cielo. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Mira, yo anotaba algunas verdades acá, si querés anotarlas, tomarlas. Estas son Made in Marcos Quevedo. El temor de Dios le abrió la puerta a la siguiente característica: interpretar sueños. Repito, el temor de Dios, te lo digo a vos proféticamente, te va a abrir las siguientes cualidades en tu vida. La siguiente cualidad en tu vida: interpretar los sueños de Dios. Descifrar es recibir revelación de lo que Dios va a hacer, de lo que el Señor quiere hacer. Amén. Temor de Dios, decí conmigo, temor de Dios traerá revelación a mi vida. Ay, no sé qué hacer, pastor, no sé lo que Dios quiere de mí. Pedile al Espíritu Santo temor de Dios. Que las raíces del temor de Dios profundicen en nuestro corazón. Y esa honra al Señor y ese respeto, esa reverencia hacia nuestro Señor traerá revelación a nuestras vidas. Se nos va a abrir la mente, hermanos, para conocer los planes de Dios, los propósitos de Dios con nuestra vida, con nuestra familia, con otros hermanos. Esto es lo que Dios me muestra sobre tu vida. Amén. Revelación de Dios. El temor de Dios abrió una nueva puerta. El episodio con la mujer de Potifar, el huir de la tentación, el guardar la santidad, lo catapultaron directamente hacia las revelaciones de los misterios de Dios. Amén. Huir de las tentaciones, hermanos queridos, nos va a llevar al siguiente nivel, y es que Dios nos pueda revelar sus misterios. Porque Dios no le va a dar las perlas a cualquiera. Y el Señor no va a traer revelación sobrenatural a cualquiera, sino a aquellos que le temen y que saben huir de las tentaciones en el momento oportuno. Amén. El pecado nubla nuestro entendimiento. Sin embargo, la santidad abre nuestros ojos para conocer las profundidades de Dios. Recién cantábamos acá, vivo para adorarte, Señor. Y en un momento cantamos, quiero tu corazón. Quiero tu corazón. ¿A quién le va a dar el Señor su corazón? A alguien que salga de acá y que siga pecando y que siga desobedeciendo al Señor, que le deshonre. ¿A quién le va a dar el Señor su corazón? ¿A quién le va a mostrar y le va a revelar el Señor cuáles son sus deseos, sus propósitos para los próximos meses en la ciudad de Córdoba? ¿A quién se lo va a mostrar? A alguien que tema a Dios. Y va a venir revelación y le va a mostrar lo que viene en el futuro, lo que va a pasar con su familia, para que pueda caminar en esa línea. Amén. Revelación del Señor. Misterios del cielo que van a ser revelados a nuestras vidas en este próximo tiempo. ¿Cuántos me dicen amén? Misterios de Dios que otra gente no comprende, no entiende, pero nosotros decimos, esto es lo que Dios está haciendo. Así que tranquilo, porque Dios está en control. Amén. Bendito sea su nombre. Humanamente esta etapa fue una prisión, espiritualmente fue una liberación. Literalmente acá es donde se rompe totalmente el techo en la vida de José. Porque él ya venía escalando peldaños, ¿no? Él ya venía subiendo, pero en este momento Dios va a volar el techo. Dice, este está listo, en la cárcel, en la prisión, viviendo una injusticia total, tremenda, privado de la libertad, y me sigue honrando y sigue siendo fiel, sigue siendo íntegro. Rompe el techo del Señor y dice, a este le puedo revelar los misterios del reino de los cielos. Amén. Y lo que venía después de esa ruptura del techo es el trono, el reino. Amén. Esta etapa fue prisión, naturalmente, pero espiritualmente fue liberación para ver lo que nadie más puede ver.
Amén. Quiero decirles, hermanos queridos, que en estos próximos meses, lo que queda del año, el Señor nos va a mostrar a nosotros cosas que otros no ven. Dios te va a mostrar a vos, te va a revelar, te va a hablar al corazón. Te lo va a mostrar el Señor claramente. Cosas que otros no pueden ver, no pueden entender, no pueden comprender. Dios te la va a mostrar a vos y las vas a poder hablar para tu vida, profetizar sobre tu vida y vas a poder profetizar sobre otros también. Amén. Se abren los ojos espirituales cuando hay temor de Dios. Empezamos a ver como Dios ve y no con el velo del pecado, no con la turbación del pecado, que lo confunde todo y te saca del camino. El Señor se empieza a revelar en otra dimensión totalmente distinta. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad. Diga conmigo, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Temor de Dios, santidad, integridad te permiten ver lo que nadie más puede ver. ¿Cuánta gente allá afuera dice Dios no existe? No lo ven, no lo pueden ver, no pueden discernir. Si, hermano, nada más que ver un árbol, nada más que ver los montes, nada más que ver la creación, ya se cae de maduro que hay un Dios, ¿sí o no? Vemos cuando estudiamos con nuestros hijos el sistema solar, cómo funcionan las galaxias, cómo está todo sostenido por quién sabe qué. Bueno, sí se sabe, las fuerzas, las leyes de la física, pero ¿quién estableció esas leyes? ¿Acaso fue una explosión, el Big Bang? ¿No? Como decía mi papá toda la vida, ¿no? El pastor Nereo. Hace falta más fe para creer en eso, que de una explosión todo se produjo, a creer que hay un Dios que creó los cielos y la tierra en 6 días, lo creó. Amén, hermanos. ¿Sí o no? No somos obra de la casualidad. Dios existe, pero hay gente ahí afuera que te dice Dios no existe. Por esto, cegados, se ciega el entendimiento, no pueden ver a Dios. Pero nosotros, hermanos, los que hemos aceptado a Cristo por fe, sin verlo, pero creemos, se nos empieza a revelar los misterios del reino. Amén. Y la santidad de Dios en nuestras vidas nos hace ver al Señor. Y el único que podía ver a Dios en esa prisión era José. Todos los demás estaban turbados, pero José dice, a ver, Dios puede interpretar sueños, cuéntenme los sueños. Esto es lo que va a suceder en 3 días, futuro. Amén. Puede decir conmigo futuro. Dios nos prepara para el futuro. Sabremos lo que va a ocurrir, percibiremos lo que va a ocurrir. Amén. Yo percibo, hermano, una gran cosecha para nuestra ciudad. ¿Cuántos me dicen amén? Siento el olor de la lluvia, hermano. La bendición de Dios. Miles de almas van a conocer a Cristo en nuestra Córdoba querida. ¿Cuántos me dicen amén? Vamos a poner el Parque Sarmiento patas arriba en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor. Si hay un cordobés acá, apláudale al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ayer estuve en la cumbre de la red de líderes juveniles y yo dije, queremos que asistan 250,000 personas al Parque Sarmiento. El 25 y el 26 de septiembre, ¿verdad? Cuando es la cruzada, el festival. Y los jóvenes me dijeron, no, nosotros estamos orando por 500,000 personas. Digo, me ganaron en la fe. Los jóvenes me han ganado en la fe, ¿no? Así que no sé si van a ser 500, 250,000, las que sean, pero vamos a batir récord en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Los políticos se van a sorprender. Córdoba va a ser sacudida. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Qué está pasando en el Parque Sarmiento? Hay una iglesia que está celebrando al Señor. Amén. Y hay muchos que van a ser salvos, como lo hemos sido vos y yo un día. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús. Revelación de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Termino con este versículo, hermanos. Mateo 13, 10 al 11. Dice así la palabra. Mateo 13, 10 al 11.
sus discípulos vinieron y le preguntaron, esto fue a Jesús, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Esa fue la pregunta de los discípulos. ¿Por qué usas parábolas cuando hablas con la gente, Señor? Y el Señor les respondió, a ustedes, a los discípulos, ¿no? A los que estaban cerquita de Él, a los que caminaban con Él, comían con Él, dormían con Él, a las multitudes les hablaba en parábolas, con historias. Pero a ustedes, dice el Señor, se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó. Pero a otros no. Los que estamos cerca de Jesús, los que estamos cerca del corazón del Señor, los que estamos queriendo vivir en santidad, en integridad, temiendo a Dios, en sujeción. Te dije, características, aprendemos de José. Hermanos, los discípulos del Señor Jesucristo, Jesús le dice, a ustedes se les ha concedido el derecho de conocer los misterios del reino de los cielos. A otros no. Amén. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? ¿Cuántos quieren estar en esa cercanía con Dios? Y que se abran nuestros ojos para conocer la voluntad del Señor, los propósitos de Dios con nuestras vidas. Amén. Vas a pararte y vas a poder profetizar sobre tu casa, como lo hicieron tantos hombres de Dios en la palabra. Me acordaba del apóstol Pablo cuando estaba en esa tormenta. Él estaba siendo llevado cautivo a Roma. Fíjense, justamente también cautivo injustamente. Pero en ese barco todos estaban atemorizados y se levantó Pablo y dijo, hermanos, no le dijo hermano porque eran soldados romanos, había un montón de gente. Él era el Hijo de Dios, ¿no? Y él le dice, anoche estuve con el Señor. O sea, anoche estuve orando, ¿no? Anoche estuve en intimidad con él y el ángel del Señor me visitó y me dijo que nadie va a morir, así que tranquilos. Amén. Eso es revelación de Dios, ¿sí o no? Y les dijo, ahora les digo algo, el barco se va a hundir. Vamos a naufragar, pero tranquilo, nadie va a morir. Vamos a llegar todos sanos y salvos a la costa, porque me lo dijo el ángel de Jehová. Anoche estuve con el Señor. Amén. Como dice la canción, ¿no? Como dice la canción, ayer hablé con Dios, ¿no? Bueno, eso tiene que pasar en nuestra vida, ¿no? Intimidad con el Señor y el Señor traerá revelación a nuestras vidas. Y fue así, tal cual como Pablo, el apóstol, lo dijo. Así fue, naufragaron, pero nadie murió. Llegaron a la costa y pudieron cumplir el propósito. Amén. De la misma manera ocurría con los profetas. Un Eliseo que sabía lo que el enemigo iba a hacer porque Dios se lo revelaba. Amén. Un Elías que había 3 años de sequía, pero Elías oró. Y de repente bajó y le dijo al rey Acab, prepara tu carro porque viene una tormenta. Amén. Y el rey preparó el carro, salió corriendo y efectivamente llovió como nunca antes. Amén. Revelaciones del Señor, vos y yo las necesitamos más que nunca en este tiempo. Amén. Quiero que nos pongamos de pie en el nombre de Jesús y vamos a orar por un momento en este sentido. Gracias, Señor, por tu palabra. Oh, te alabamos, Señor, te exaltamos, Dios. Y nos preparamos. No apaguen las luces, por favor. Le voy a pedir, hermanos servidores, no apaguen las luces. Vamos a participar de la cena del Señor también. Así nos vemos la cara, también el rostro, en el nombre de Jesús. Cerra tus ojos ahí un momento. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero orar por la iglesia, Señor. Si puedes levantar tu mano al cielo un momento. Señor, trae revelación a tu pueblo. Trae revelación, Señor. Abrinos los ojos, Señor, los ojos de la fe. Desata la profecía entre nosotros, Señor. Los dones espirituales, oh Dios, en el nombre de Jesús. Así como en la vida de José, de manera extraordinaria y fuera de lo común, Señor. Tú empezaste a hablarle
Y empezaste a revelarles y pudo interpretar estos sueños que eran complicados porque ninguno de los dos sueños hablaba ni de muerte ni de vida. Eran figuras. Pero tú le mostraste, esto significa, uno va a ser restituido, el otro va a morir. En el nombre de Jesús, danos esa revelación en nuestros trabajos, en nuestra casa, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no suceden las cosas? ¿Por qué no avanza ese negocio? En el nombre de Jesús vendrá revelación de Dios, en el nombre de Jesús, y vas a tener que hacer lo que Dios te muestre. Y habrá que quitar lo que haya que quitar, habrá que cambiar lo que haya que cambiar, pero recibiremos visiones del Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay gente acá que está teniendo en estos días sueños de Dios. El Señor dará la interpretación. El Señor va a decodificar sus mensajes a la iglesia, a aquellos que le temen, aquellos que no están en pecado, que están determinados a ser fieles al Señor. Vendrá revelación. El Señor abrirá los cielos y nos mostrará y nos revelará los misterios del reino de Dios. Aleluya. Cosas que otros no pueden conocer. La iglesia lo podemos recibir en el nombre de Jesús. Y esa revelación, hermano querido, déjame decirte que esas revelaciones de parte de Dios son las que lo van a sacar después de la cárcel a José. 2 años después, el faraón tiene un sueño. ¿Quién puede interpretar mi sueño? Y ahí el copero dice: hay uno en la cárcel. La revelación de Dios es la que te saca de las prisiones, te saca del encierro, te saca de las injusticias que el diablo ha tramado para derribarte, para tenerte ahí pisoteado. En el nombre de Jesús, revelación de Dios, oh, palabra del cielo. Y las vas a proclamar y las vas a profetizar y se van a cumplir en tu vida en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Si podemos adorar al Señor un momento, le exaltamos. Bendito sea tu nombre, Señor, y abrirle el corazón al Señor, que Él pueda hoy revelarse en una manera distinta en medio de nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú estás aquí hablándonos.